sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Cuando hablamos de que Jungkook y su relación con los demás miembros, es fácil notar que siempre tienen un comportamiento de cariño y respeto hacia los demás. Sin embargo, hay ciertos gestos y actitudes que parecen estar reservados únicamente para Taehyun, como si hubiera un espacio especial en el que solo él tuviera un lugar. Una de las cosas más evidentes en Jungkook es su capacidad de estar atento a lo que Taehyun disfruta, incluso en detalles que para otros podrían pasar desapercibidos. Un ejemplo claro fue aquella ocasión en la que vio a Taehyun entretenido con una pequeña figura de un oso de invierno. Para cualquiera esa escena podría haber sido un simple gesto pasajero, pero Jungkook lo convirtió en un motivo para actuar. En lugar de dejarlo como un recuerdo más, Jungkook se tomó el tiempo de crear una bola de nieve perfecta para dársela como regalo. Ese acto no fue improvisado ni superficial, exigía dedicación y paciencia, pues hacer una esfera de nieve completamente compacta y uniforme no era algo rápido ni sencillo. Sin embargo, Jungkook se esforzó hasta lograrlo, y ese esfuerzo estaba dirigido exclusivamente a Taehyun, porque había identificado que algo tan simple podía hacerlo feliz. A ese gesto se sumó una carta donde escribió: cuanto más cerca estés, más cortas serán las letras. Más allá de la frase en sí, lo importante es lo que refleja, pues Jungkook no solo entregó un objeto, sino que buscó darle un significado personal, algo que acompañara al regalo y lo conectara directamente con Taehyun, como una manera de recordarle que estaba presente, que lo observaba con atención y que se interesaba por aquellas pequeñas cosas que le generaban alegría. Lo interesante de este episodio no es solamente el regalo en sí, sino lo que representaba, pues tener a alguien que note incluso tus movimientos más pequeños. Jungkook demostró que para él los gestos de Taehyun no pasaban desapercibidos. No se trata de grandes ocasiones ni de escenas llamativas, sino de la capacidad de observar con detenimiento y transformar un detalle mínimo en un acto significativo. Este tipo de comportamientos marcaba una distancia clara, pues Jungkook no solía mostrar ese nivel de observación con cualquiera, sino que parecía ser un gesto reservado exclusivamente para Taehyun. Y aunque el hecho de regalar una bola de nieve puede parecer un detalle simple, el trasfondo muestra hasta qué punto Jungkook busca estar pendiente de él, reconociendo y valorando lo que a otros podría parecerles irrelevante. Un ejemplo más que muestra cómo Jungkook le da un trato exclusivo a Taehyun ocurrió durante una discusión juguetona entre ambos sobre el teléfono de Jungkook y quién era mejor camarógrafo. En medio de la broma, Taehyun perdió el equilibrio y se cayó. La reacción inmediata de Jungkook fue correr rápidamente, sin pensar en su propio celular ni en el juego que estaban haciendo. Su principal preocupación fue asegurarse de que Taehyun no se lastimara, antes de considerar cualquier otra cosa. Ese gesto refleja claramente cómo Jungkook prioriza a Taehyun sobre cualquier otra cosa, incluso sobre sí mismo o sus pertenencias. La rapidez con la que actuó y su instinto de protegerlo demuestran que, en cualquier situación, su primera respuesta es cuidar de él. Los demás miembros que presenciaban la escena solo pudieron observar cómo sabían que Jungkook actuaría por instinto y que su atención estaba totalmente dirigida a Taehyun. Lo importante de este momento no es solo la acción física de levantarlo, sino lo que revela sobre la relación entre ambos. Mientras la mayoría podría reaccionar con preocupación por el teléfono o por mantener la broma, Jungkook deja claro que la seguridad y el bienestar de Taehyun es lo primero. Esa prioridad absoluta habla de la exclusividad que tiene Taehyun en su atención. No es solo un amigo o compañero más, sino alguien por quien Jungkook se asegura de actuar de manera inmediata y protectora en cualquier circunstancia. Esta escena muestra cómo Jungkook tiene un instinto casi automático de cuidar a Taehyun. Esa capacidad de ponerlo primero, de reaccionar antes que cualquier otra cosa, refuerza la idea de que hay una atención y un cuidado que nadie más recibe de él. El día que Jungkook regresó después de haber hecho historia en la Copa Mundial de la FIFA fue un momento significativo no solo para él, sino también para el grupo y los fans. Sin embargo, lo más llamativo fue que en lugar de rodearse de entrevistas, compromisos inmediatos o apariciones públicas, lo primero que hizo fue pasar tiempo con Taehyun. Ambos decidieron quedarse en una villa privada del Paradise Hotel, un lugar reconocido por su exclusividad y lujos, donde una sola noche puede costar alrededor de 20 millones de wones. No se trató de un espacio elegido al azar, sino de un sitio diseñado para la privacidad y la comodidad, alejado del bullicio, donde podían relajarse sin interrupciones. El simple hecho de que optaron por este lugar muestra la intención clara de compartir un momento íntimo y tranquilo después de semanas llenas de presión y exposición mediática. Lo interesante es que este tiempo juntos no se limitó solo al descanso. Dentro de la villa aprovecharon para grabar el challenge de Run BTS,
lo cual hizo que muchos confirmáramos su estadía, porque decidieron subir los días después, como un recuerdo y no en el momento en el que se quedaron juntos, porque en lugar de ser un contenido más, lo subtitularon con la frase dirigido por V, editado por Jungkook, lo que no fue casual, porque reflejaba cómo ambos se repartieron roles y colaboraron de manera directa, casi como si estuvieran trabajando en un proyecto personal más que en algo impuesto por la agenda. Que el resultado final llevara sus nombres en los créditos es una prueba de que quisieron dejar constancia de que esa pieza les pertenecía a ellos en particular, dirigida por Taehyun y moldeada por Jungkook. En términos simples, este episodio refleja cómo Jungkook, a pesar de haber regresado a uno de los momentos más importantes de su carrera, priorizó estar con Taehyun. La elección del lugar, el tiempo que dedicaron a convivir y el hecho de transformar la experiencia en un pequeño proyecto compartido muestran que no fue un encuentro casual, sino un plan en el que ambos se involucraron. Lo ocurrido en el Hotel Paradise no solo fue una escapada de lujo, sino un recordatorio de cómo Jungkook y Taehyun encuentran en el otro un espacio de descanso y creatividad. Después de un evento histórico, Jungkook eligió lo más simple pero al mismo tiempo lo más significativo para él, compartir su tiempo con Taehyun, alejados de todo lo demás, en un entorno que les permitió ser ellos mismos y dejar un registro que aún hoy sigue dando de qué hablar. Pero lo que realmente demuestra que Jungkook le da a Taehyun un trato exclusivo que nadie más podría recibir, ocurrió durante un vuelo reciente. Taehyun se encontraba en un estado incómodo, su nariz se había resecado y comenzó a sangrar, lo que lo dejó visiblemente molesto y con malestar. La situación, aunque simple, ofreció una oportunidad para observar la manera en que Jungkook reaccionaba ante un momento delicado. En la cabina del avión, un espacio reducido y limitado, Jungkook se aseguró de mantener a Taehyun lo más cómodo posible. Lo colocó sobre sus piernas y a su alrededor, dispuesto a tener pañuelos por si lo necesitaba. Jungkook estaba atento a las necesidades inmediatas de Taehyun, asegurándose de que estuviera limpio, cómodo y acompañado. La acción muestra una atención constante y directa, algo que no suele observarse con frecuencia. Además, la expresión de Jungkook durante esos minutos eran reveladoras. Sus gestos, las pequeñas sonrisas y la manera en que movía la cabeza como indicando satisfacción al poder cuidarlo, dejaban claro que estaba concentrado únicamente en Taehyun. No parecía una obligación sino un acto natural de atención y cuidado. En un espacio tan limitado donde moverse era difícil, la decisión de mantenerlo cerca y responder a sus necesidades demuestra un nivel de dedicación que va más allá de un gesto casual. Lo notable de la escena es cómo se percibía la complicidad entre ambos. A pesar de las limitaciones del lugar y de la incomodidad momentánea, Taehyun se mostró confiado y tranquilo, apoyándose en Jungkook mientras él atendía cada detalle. La forma en la que permanecieron juntos, en un contacto cercano y constante, dejó en claro que había un nivel de confianza y cuidado que no se replica con otras personas. Este momento, aunque sencillo, fue significativo porque ejemplifica cómo Jungkook parece estar dispuesto a hacer todo lo necesario exclusivamente por Taehyun. No se trató de un gran gesto público ni de una demostración espectacular. Fue algo íntimo, práctico y centrado únicamente en el bienestar de él, y al observar cómo ambos se mostraban relajados y casi contentos en medio de la situación, queda claro que este tipo de cuidado exclusivo es una constante en su relación. Jungkook estaba dispuesto a adaptarse y hacer espacio para Taehyun en cualquier circunstancia, sin importar lo incómoda que pueda ser la situación. Esta escena del avión confirma que Jungkook tiene una forma de actuar que lo distingue. Mientras la mayoría podría ayudar de manera general o con formalidad, él prioriza a Taehyun, asegurándose de que se sienta cómodo, seguro y acompañado en cualquier momento. Un ejemplo concreto de cómo ciertas acciones, aunque pequeñas, reflejan un trato exclusivo que nadie más recibe. Todos estos momentos dejan en claro que Jungkook no solo aprecia a Taehyun, sino que actúa de manera consistente para demostrarlo, a su manera y con gestos que van más allá de lo cotidiano. Jungkook, de manera silenciosa pero clara, deja ver que hay algo en Taehyun que merece un espacio exclusivo en su vida, un lugar donde nadie más puede entrar, y eso es lo que lo hace tan especial.